estamos con Ignacio Villoch, manager de eventos y actividades de los centros del BBVA. Ignacio, tú llevas mucho tiempo dedicándote a la innovación, has escrito un libro sobre innovación que se llama La aventura de Diana. ¿Qué es para ti la innovación hoy en día? Bueno, para mí, a título personal, la innovación es ya una forma de vida, una forma de entender la vida y estar en el mundo. Si vamos a una definición más conceptual, más académica, la innovación requiere de dos elementos, 2 más 1. Los dos elementos es la novedad y el valor, y el uno la implantación. Esto, en forma de definición, sería que innovar o la innovación es la implantación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas, nuevos mercados, nuevas metodologías, nuevas formas de management, siempre que aporten un valor. Más sintetizado sería llevar al mercado ideas con valor, o todavía más sintetizado, convertir el know-how en cash flow, las ideas en facturas. Estamos inmersos en la economía digital. En esta situación, ¿qué papel juega la innovación en que un proyecto vaya adelante, triunfe o no? En el contexto de cambios tecnológicos en el que estamos, tecnológicos, sociales, entre los cuales la digitalización es un factor más de aceleración, estamos viendo muchos ejemplos de cómo aquellas empresas que lo han entendido, que lo han sabido aplicar con éxito, que han incorporado la innovación en su ADN, en sus procesos, lo están haciendo bien, y tenemos muchos ejemplos de aquellas que no lo han hecho, pues ya no están entre nosotros. Si no han sabido adaptarse a los nuevos cambios de los hábitos de consumo de los consumidores, de los usuarios, de sus clientes, estamos viendo que tener un plan de innovación no es una garantía de éxito, pero desde luego no tenerlo sí es casi una garantía de fracaso. ¿Qué elementos definen la innovación? ¿Es cuestión de cultura corporativa? ¿Es cuestión de tener un gran departamento de I+D? ¿Es cuestión de ideas? Vamos a ver, sobre todo es un tema de cultura. Es un tema de que organizativamente se introduzca mecanismos como es la diversidad, la búsqueda de la diversidad y la tolerancia de la diversidad. Es uno de los activos más importantes a la hora de innovar. Es muy importante encontrar un equilibrio entre explorar y explotar los recursos que ya se tienen y explorar nuevas posibilidades. Es algo que se conoce como ambidestreza corporativa. En clave de cultura es muy importante también la tolerancia a los resultados no esperados, incluso no hablar de error o de fracaso, porque nadie quiere convivir con esos términos que tienen una carga neurolingüística muy negativa. Entonces, permitir que esos resultados no esperados florezcan o aparezcan y sean incluso una fuente de serendipia o de oportunidades, y entenderlas y aprovecharlas es importante. Y luego, en cuanto a modelos organizativos, y luego importante poner la innovación en la agenda. En la agenda, más que un espacio, más que un departamento de innovación físicamente separado, es importante tenerlo en la agenda. Significa asegurarle tiempo, asegurarle dedicación, que no sea el que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pensar en eso. Que luego haya un departamento más separado, más integrado, menos integrado, externo, un outsourcing, son distintos modelos organizativos. Y el que se invierta más o menos en I+D+I no es una garantía de éxito. Hay muchas empresas que invierten mucho dinero en I+D+I y no capturan ese valor, y otras muchas que, invirtiendo mucho menos, sí que tienen ese retorno en la innovación. Como comentábamos al principio, trabajas en los centros de innovación del BBVA. ¿Qué importancia tiene hoy para el BBVA la innovación? La innovación tiene una gran importancia. De hecho, es uno de los 3 pilares estratégicos: principios, personas e innovación. Y lo lleva siendo ya casi una década, no solo ahora que está de moda. Vemos la innovación como una forma de dar respuesta a las necesidades de unos clientes que han cambiado, como la oportunidad de aprovechar la tecnología actual para satisfacer mejor sus necesidades, y además para liderar los cambios en una industria, cambios que vemos que son ya ineludibles, inaplazables, y que van a modificar de forma irreversible la forma de entender el sector de las finanzas. Ignacio, las empresas tradicionales, muchas de ellas están inmersas en procesos de transformación digital. ¿La digitalización de las empresas lleva nuevos modelos de negocio?
No siempre, pero en muchos casos. Efectivamente, la revolución digital que estamos viviendo por la convergencia de la ley de Moore, de la ley de Metcalfe, porque hace que la tecnología sea cada día mucho más accesible y más económica, está haciendo que la cadena de valor de muchas industrias salte por los aires. Cadena de valor que cuando dependía de un soporte físico, de un soporte analógico, sea el papel, el cassette, la cinta, el disco, otros muchos soportes físicos, esos no sean necesarios y permite que aparezcan nuevos modelos de negocio. Si pensamos en clave de plataformas digitales que ponen en contacto directamente oferta y demanda, sea en el sector del automóvil, sea en el sector del alojamiento, sea en el sector de los contenidos o el comercial, y es obvio que me estoy refiriendo a Airbnb, a Uber, a Facebook, a Google o a Alibaba o a otros muchos similares, pues efectivamente encontramos enormes oportunidades de negocio con capacidad de llegar de forma cercana a cientos o miles de millones de usuarios y que además los mercados, la bolsa, está reconociendo esa capacidad de crecimiento futuro. ¿Qué tenemos que hacer para fomentar la innovación en una empresa? Pues requiere empezar a revisar muchos del status quo tradicional de cómo hacer las cosas. Eso empezaría desde la captación del talento, que a lo mejor deberíamos buscar perfiles distintos a los que se ha buscado tradicionalmente, perfiles menos conformistas y perfiles más creativos y perfiles capaces de desafiar el statu quo, perfiles que tradicionalmente han sido vistos como incómodos. Tendría que, desde el punto de vista de recursos humanos y personal, establecer mecanismos de reward for trying y not punish for failing, de recompensar el probar cosas nuevas y el no castigar por resultados no esperados. Antes he hablado de poner la innovación en la agenda y sería el dejar espacios temporales, dejar ese 10, 15 o 20% de tiempo personal para los proyectos personales, cosas que por ejemplo hace Google y 3M y que le aportan un enorme retorno en innovación. Importante establecer algunas métricas, saber por qué y para qué se innova y algunos KPIs que permitan gestionarlo. Es muy difícil gestionar aquello que no se está midiendo y abrazar un poco de forma consistente por el equipo directivo la necesidad de innovar. Esto lleva un poco a definir un poco el por qué innovar. Puede ser para innovar para crecer, innovar para diferenciarse, innovar para ser más eficientes, innovar para llegar a nuevos mercados. Quien tiene un porqué encuentra un cómo. Y sin ese porqué o con un porqué erróneo, pues es muy fácil que no se llegue a progresar en este desafío. Ignacio, ahora se habla mucho de innovación abierta. ¿Qué significa este concepto? El concepto de innovación abierta, Open Innovation, como concepto lo estableció Henry Chesbrough, yo creo en 2007-2008, y básicamente lo que habla es de que en el funnel de innovación sea lo bastante permeable para permitir tanto la entrada de inputs externos como la salida de los outputs externos. Básicamente supone una enorme humildad para reconocer que no se tienen todas las respuestas y una gran generosidad para recompensar aquellas iniciativas que sean incorporables al funnel, al proyecto de innovación. Yo aquí cada vez estoy más convencido de que la innovación o es abierta o no es innovación. Sé que suena un poquito radical, un poco extremo, pero vemos que aquellos ecosistemas que se han mantenido cerrados, que se han creído en posesión de todas de ventajas, en posesión de la verdad, pues han acabado muchas veces casi en una autocombustión interna y en una endogamia que no ha dado grandes resultados. Quizás el ejemplo más gráfico que todos tenemos en la cabeza lo hemos visto en el mundo de la telefonía. Hace 8 años había dos grandes players, que eran Nokia y Motorola y BlackBerry, que tenían el 80%, hasta el 90% de la cuota de mercado, y no supieron ver la llegada de los ecosistemas abiertos. Ecosistemas abiertos, primero el de iOS, el de Apple, al que rápidamente siguió Android, el de Google, y hoy entre iOS y Android tienen más o menos el 90% de la cuota de mercado, y tanto Nokia como BlackBerry y RIM han pasado a ser prácticamente irrelevantes por mantener sus ecosistemas cerrados a los desarrolladores. Es un ejemplo, pero podríamos ver otros muchos en esta línea. Es un ejemplo excelente, yo no lo había oído hasta ahora. Bien, para terminar, ¿qué competencias crees que son necesarias en los directivos para dirigir las empresas en esto que denominamos la era digital?
Bueno, pues yo hablaría, en primer lugar, curiosidad para estar atento a todos los cambios que están llegando, cambios tecnológicos, sociales, económicos y de entorno, curiosidad para entenderlos, unas muy buenas dotes de comunicación para inspirar y emocionar y transmitir ese conocimiento, esa curiosidad a sus equipos, la integridad y la honestidad, porque estamos en un mundo cada vez más transparente y muy poco tolerable a ese tipo de faltas de transparencia, y optimismo. El optimismo es fundamental para ver el futuro en clave de oportunidad y pensar que el futuro va a ser mejor que el presente y que los cambios que hagamos van a tener un efecto. Si pensásemos que estos cambios, que lo que hagamos, nuestros proyectos, nuestras ideas no sirven para nada, difícilmente vamos a luchar por implementarlas. Así que yo lo resumiría en curiosidad, optimismo, integridad y transparencia y honestidad, y esa capacidad de comunicación para escuchar sobre todo esas conversaciones que pasan alrededor nuestro, y al mismo tiempo emocionar e inspirar a nuestros stakeholders, nuestros empleados, nuestros equipos y nuestros clientes y el entorno. Ignacio, muchas gracias por estar aquí, por contarnos estas cosas sobre innovación, y esperemos poder contar contigo en el futuro para seguir dando información sobre estos conceptos. Gracias a ti, Luis, por la oportunidad. Ya sabéis que es algo que me gusta, que disfruto compartiendo mi visión del futuro y lo excitante que es la aventura de innovar y emprender. Muy bien.